Apocalipsis 13 contiene la profecía de dos bestias y el dragón, que son poderes mundiales. Estos poderes mundiales actúan sobre todos los habitantes de la tierra para engañarlos y forzarlos a adorar a la bestia. Más aún, ellos blasfeman a Dios y a todos los habitantes del cielo. Y la gente del tiempo de Juan no podía comprender realmente el significado de estas profecías. Pero a medida de que los siglos iban pasando, gente sincera dentro de la iglesia, gente que amaba a Dios, se fue dando cuenta que era la misma iglesia medieval la que iba cumpliendo estas profecías, blasfemando en contra del santuario de Dios y en contra de Dios y haciendo guerra contra los hijos de Dios. Algunos de ellos, sacerdotes y obispos, levantaron sus voces en protesta pidiendo una reforma de la iglesia. Pero la iglesia cayó encima de ellos para callarlos y algunos de ellos hasta les hicieron violencia y los mataron. Lo más sorprendente es que después de que hubo la separación de los protestantes de la iglesia medieval, la misma iglesia protestante comenzó a dar señales de tener el mismo comportamiento de la bestia. O sea, de blasfemar a Dios, blasfemar el templo de Dios y de perseguir a los santos del Altísimo. Este es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado Johnny, ¿cómo te encuentras hoy? Un placer verte, Rafael. Qué gusto es estar junto a ti y junto a nuestra audiencia estudiando la palabra de Dios. Mejor que eso. Amén. No se pone. Amén. Debemos orar para pedir la dirección del Altísimo. Por favor. Amante Dios, visítanos con tu presencia, danos sabiduría al estudiar tu palabra y que estemos preocupados por lo que está a nuestras manos hacer, por lo que está a nuestra boca predicar, por el testimonio y el amor que nos toca repartir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, Johnny, hemos llegado a uno de estos capítulos que son apasionantes de Apocalipsis, el capítulo 13, que habla de las dos bestias. Y durante los tiempos de la Reforma, estos eran luchas bastante fuertes en cuanto a la interpretación de estos pasajes. Y hasta el día de hoy siguen estas luchas, Rafael. Estamos muy preocupados en la iglesia cristiana por saber, en la iglesia adventista, en la iglesia, en la denominación que sea que estamos, muchos están muy preocupados en entender a quién se le aplica esto. Y en esa búsqueda de entender a quién se le aplica, tenemos dos perspectivas. Rafael, sugiero que hay dos caminos por los cuales hay una bifurcación. Estudiando el libro de Apocalipsis, particularmente el capítulo 13, por ejemplo, tenemos una bifurcación. Por un lado está inmiscuirnos, enderezarnos y torcernos, continuamente estudiando el significado de la identificación de los personajes allí escritos. Y cuánto de eso se refiere a lo que tú y yo debemos hacer. Por el otro lado... O sea que siempre hay que relacionarlo con nosotros. Exacto. Sí. Por un lado está quedarse allá, en Roma, en Babilonia, en donde pongamos la profecía, Estados Unidos, y mirar a Washington. Y el lector y su iglesia y su contexto, lavándose las manos, simplemente tirándole piedras a los otros. Por el otro lado, el camino, la bifurcación es aquellos que dicen, bueno, esto es algo terrible, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienen que hacer estas manos? ¿Qué tiene que hablar esta lengua? ¿A dónde tienen que ir estas piernas? Ese es el camino que yo sugiero que nosotros sigamos, el segundo. Bueno, vamos a comenzar con el estudio de hoy leyendo los primeros dos versículos en Apocalipsis 13.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Johnny, este pasaje de Apocalipsis 13 tenemos que entenderlo en el contexto de Apocalipsis 12, porque Apocalipsis 12 termina donde el dragón se va a hacer guerra contra la mujer y el resto de la descendencia de ella. Cosa terrible. Correcto, porque nos involucra a nosotros, porque entonces el capítulo 13 es la explicación de esa guerra que el dragón hace contra la mujer, o sea, la iglesia, y contra sus descendientes, o sea, la iglesia a través de la historia del mundo. Y cuando leemos aquí esta bestia que surge del mar, que sabemos por otro pasaje que es de las multitudes de gentes, esta bestia es una bestia que está luchando en el campo de la adoración. Sí. O sea que esa lucha que comenzó en el cielo con el dragón, que trató de engañar y que arrastró a una tercera parte, trató de engañar a todos los habitantes del cielo y arrastró una tercera parte, era una lucha por la adoración, Sí. por querer suplantar a Dios y tomar el lugar de Dios. Y entonces el dragón continúa haciendo la misma lucha, pero ahora a través de terceros, por intermediarios. O sea, que son agentes humanos que están obrando dirigidos por el agente que bajó del cielo, que fue sacado del cielo, según Apocalipsis 12, aquel que identifican como la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Es decir, que de este no hay que hacer cálculos proféticos para saber quién es. La Biblia explica directamente. Y este agente es el que en el capítulo 12 de Apocalipsis, y está una descripción completa de la lucha esta. En el versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, Rafael, que esta es una batalla cósmica, el conflicto de los siglos, sí, que no es, el centro no es la tierra para iniciar. Se inicia esta batalla en el cielo. Y estos agentes siguen y llegan hasta la tierra. En el capítulo 12, o sea, ahí nos dice. Ahora que está enfocada en nosotros. Ahora nosotros somos el centro. Sí. Entonces, vamos a avanzar ahora al siguiente pasaje en el versículo 5. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Johnny, entonces aquí hay una clara correlación con la bestia que está en Daniel 7, porque una de las cosas que hemos aprendido estudiando Apocalipsis y Daniel es que hay una clara relación. Es como que el escritor de Apocalipsis tomó en cuenta y utilizó la imagen, utilizó los mismos caracteres como para expandir, explicar. Y entonces esta bestia que está hablando blasfemias contra Dios y que hace guerra contra los hijos de Dios, es la misma bestia que en Daniel 7 está haciendo guerra, está pensando cambiar los tiempos y la ley. Correcto. Y esa bestia es el agente humano o los agentes humanos del gran dragón que en el capítulo 12, en el verso 9, fue identificado. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y Jesús, Rafael, Jesús está interesado en que estudiemos estas profecías. Okay.
debemos entender esto. Nadie piense que Perspectiva Bíblica no tiene interés en que usted estudie las profecías bíblicas. No, nosotros queremos hacer la agenda de Jesús. Y lo que deseamos es que usted ponga los ojos en qué es lo que le toca hacer a usted una vez que usted estudia las profecías. Veamos, puedo leer en el capítulo 24 de Mateo, los versos 14 y 15, está la receta de Jesús. No hay ningún otro lugar donde Jesús dé una receta de estudio bíblico. Y esta receta es para el libro de Daniel. El libro de Apocalipsis todavía no se había escrito. Y será predicado, dice 24:14 de Mateo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin, que esa es la acción que la iglesia tiene que hacer. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Esta profecía de Jesús, de la importancia de estudiar las profecías de Daniel, está directamente atada a la predicación del evangelio. Es decir, que la iglesia, el interés de la iglesia de mirar estas profecías de lo que está aconteciendo en el tiempo del fin, no es para quedarnos en las profecías estudiándolas y estudiándolas, es para de una vez ponernos a predicar, hacer lo que nos toca a nosotros hacer. Exactamente. Sí, bueno, y todo este pasaje tiene su culminación en esas grandes predicaciones, los mensajes de los tres ángeles, etc. Pero tenemos que avanzar. Vamos a ir ahora a 2 de Tesalonicenses para ver otra revelación de Pablo para identificar esta bestia. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Opone y se levanta contra todo, opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Johnny, a medida de que fueron pasando los siglos, la gente sincera dentro de la iglesia se fue dando cuenta que el único poder que podía cumplir estas revelaciones, el único poder que podía ser señalado de que se sienta en el templo de Dios, que se hace pasar por Dios, que blasfemia de Dios con sus teologías equivocadas, era la misma iglesia. La misma iglesia que llegó a controlar todo, porque la iglesia llegó a dominar todo hasta el mundo secular, porque la iglesia logró imponer que los reyes derivaban sus derechos a través de Dios, o sea, a través de la iglesia. Y entonces la iglesia dominaba no solamente el mundo espiritual, sino el mundo político. Y la iglesia, como es compuesta por seres humanos defectuosos, borracha de poder, entonces se manifestó en cada cantidad de aberraciones, teologías que son una blasfemia para el carácter de Dios. Entonces, la gente sincera fue dándose cuenta que era la misma iglesia, horror de horrores, la que blasfemaba a Dios, blasfemaba el templo de Dios, blasfemaba todos los habitantes del cielo y hacía guerra contra los santos de Dios, porque otro de los aspectos es que la iglesia se convirtió en una institución intolerante. Cualquier individuo que levantara su voz protestando por teologías de que se podía vender el perdón de los pecados, por teologías de que los miembros de iglesia debieran de tener la Biblia para leerla, por teologías de que las personas podían pedirle perdón a Dios directamente. Entonces la iglesia decía, no, eso es nuestro poder y no se lo vamos a dar a nadie. Y entonces la solución no era dar estudios bíblicos y enseñarle a la gente, sino imponerse a la fuerza y con la violencia. Y mencionaste, Rafael, las cosas que la mayoría de los protestantes estamos en consenso que están mal hechas. Sí. Pero hay muchas cosas que los protestantes estamos en consenso que hay que hacerlas, que nosotros, si tuviéramos el poder, seríamos tan intolerantes como la iglesia del siglo medio. Por ejemplo, castigar a los inmorales. Y entre los inmorales tenemos listas especiales de quiénes son los más inmorales de todos. La homosexualidad, por ejemplo.
Y yo no estoy aquí promoviendo la homosexualidad. El diseño de Dios es un hombre y una mujer. No, pero entendido que la iglesia escoge como personas simbólicas para entonces descargar su ira sobre ellos. Y la iglesia presente, evangélica y protestante y pentecostal y adventista del séptimo día, está dispuesto a condenar, y si tuviéramos poder, haríamos lo mismo que hizo la iglesia del medioevo, condenando a esta gente y quitándole todo acceso a la libertad que ellos pueden tener. Y no solamente a ellos, a muchos otros pecados. Si pudiéramos controlar lo que sale en la televisión, eliminaríamos programas, tendríamos censura, perseguiríamos a las personas. Si tuviéramos poder político, no seríamos muy diferentes a la iglesia del medioevo. Sí. Ahora, uno de los ejemplos de hacer guerra contra los santos del Altísimo, Johnny, en 1572, por órdenes de la iglesia, los ejércitos fueron a atacar a una colonia de hugonotes y en unos pocos días más de 70,000 personas fueron asesinadas por la iglesia porque eran personas que querían seguir la Biblia, querían seguir los dictados de su conciencia y la iglesia no lo toleraba. Hasta una medalla sacaron en conmemoración a esa batalla en contra de los hugonotes. Una medalla, Johnny, que blasfema a Dios porque tiene un ángel que con una espada y una lanza está matando a los que creen en la Biblia. Horror de horrores. Sí, una blasfemia. Pero entonces lo irónico, Johnny, es que después de la Reforma Protestante, y cuando miramos, por ejemplo, el caso de la iglesia estatal de Inglaterra, ellos hacían lo mismo. Sí, ellos, como el rey era la cabeza de esta iglesia, entonces cualquier cosa que se desviara de la teología de la iglesia oficial, entonces era una afrenta al rey, era una insurrección civil, además de religiosa, y por lo tanto los agentes del rey perseguían a los puritanos, por ejemplo, a los separatistas puritanos que querían creer en la Biblia para destruirlos. Y entonces esos puritanos llegaron a Estados Unidos y mataban como perros a los indios porque no tenían alma en la mente de ellos, porque no eran seres humanos, porque no creían como ellos. Y perseguían unos con otros y estaban continuamente fiscalizando la doctrina. Y mira lo que dice Jesús, y está registrado en Marcos, el capítulo 9, los versos 38 y 39. Palabras muy importantes, porque si usted estudia las profecías del Apocalipsis solamente para ver la novela del mediodía de las barbaridades del pasado, está perdiendo el tiempo. Usted tiene que estudiar las profecías de Apocalipsis preguntándose, ¿cómo hoy en mi iglesia local puedo yo evitar estas conductas? Miren este principio. Marcos 9, 38 y 39. Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre, pero él no nos sigue. No está en nuestra iglesia, no se reúne en nuestra iglesia, no es adventista del séptimo día, no es de nuestra denominación. Y tratábamos de impedírselo porque no nos seguía. No, tú no puedes, tú no eres representante, tú no hablas la verdad, tú no te has bautizado, tú no eres de esta denominación. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda a continuación hablar mal de mí. El que no es contra nosotros, de nosotros está a favor de nosotros, porque cualquiera que os dé a beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, en verdad os digo que de ninguna manera perderá su recompensa. Intolerancia, Rafael. Intolerancia por causa de doctrina. Intolerancia por pecados que consideramos particularmente ofensivos. Intolerancia porque son diferentes a nosotros y no son de nuestra nación. Todas esas intolerancias del pasado hay que sacarlas y extirparlas de nuestra iglesia local hoy en el presente. Bueno, tenemos que avanzar porque tenemos que hablar acerca de la segunda bestia que está en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
Esta es una bestia, Johnny, que nosotros en la Iglesia Adventista hemos identificado como los Estados Unidos, por diferentes razones. Pero es una bestia que nosotros no entendemos bien y yo pienso que en el futuro vamos a ampliar nuestro conocimiento, porque actualmente los Estados Unidos es un país que proclama la libertad de conciencia, la inclusividad, la tolerancia de las personas. Y cuando vemos que esta bestia ejerce autoridad para obligar a las personas a adorar la primera bestia, es difícil entender, pero el tema es, Johnny, para nosotros es que hay una guerra por nuestras almas para hacernos fuerza o engañarnos para adorar al diablo. Y esa coerción, Rafael, esa coerción es la bestialidad, es lo satánico. Si en tu iglesia local tú estás persiguiendo a la gente porque ha dicho algo relativamente diferente a lo que tú piensas, si tú estás excluyendo a alguien de posiciones en la iglesia porque no piensa exactamente igual que tú con respecto a profecías no cumplidas, si tú excluyes a alguien porque no ve igual que tú a Israel y su posición profética o cualquiera otra de las posiciones bíblicas, tú estás en un lugar de mucho peligro, porque si nosotros somos intolerantes, tenemos las mismas características de la bestia. La bestia no es simple, sería bien fácil, Rafael, decir la bestia es una institución, la bestia es una persona, la bestia es un asunto histórico, y así me lavo las manos yo. Pero para eso no es que está la profecía allí. La profecía está allí para que nos examinemos a nosotros mismos. Como dice Juan 21, en el verso 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Porque Jesús le acababa de decir cómo él iba a morir. Sí. Entonces Pedro está interesado, ¿y qué va a pasar con Juan? Verso 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te va a ti? Tú, sígueme. Tu preocupación tiene que ser tus manos, tu lengua y tus pies. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo en mi iglesia local? Cuando estudias las profecías, piensa, ¿soy yo intolerante? ¿Estoy abriendo espacio para recibir al otro? Recordemos las palabras de Jesús que se las dijo a Pedro. A ti no te toca saber dónde va el vecino tuyo, el miembro de iglesia. Si quieren estar junto contigo, tal como Pedro y Juan estaban juntos, tenemos que crearle espacio a la gente que predique la palabra de Dios, aunque vean las cosas un poco diferentes a nosotros. Bueno, vamos a avanzar ahora al versículo 8 porque vemos el resultado de la obra de estas dos bestias y el dragón. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Johnny, el primer mandamiento de los 10 mandamientos judíos, o sea, en la tradición judía el primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios. Sí. Eso es un mandamiento. Correcto. Para nosotros ese no es parte de los mandamientos, pero eso está en el corazón de todo esto, porque el propósito es la adoración. Y según este pasaje, que hace uso de hipérbole, porque dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el principio del mundo. En otras palabras, hay una gran cantidad de personas que fueron engañadas y fueron llevadas a la adoración de la bestia, ya sea por la fuerza o por el engaño. Terrible, Rafael. Lo que no es hipérbole en este verso, Rafael, de Apocalipsis 13:8, es que no hay neutralidad. Aquí no hay, Rafael, para esconderse. Aquí no hay una posición media, que yo no estoy con Dios, pero tampoco estoy con el diablo, yo me quedo al margen. No existe margen. Todos estamos del lado de Dios o del lado del diablo. Todos estamos siendo siervos de la bestia y del dragón, o todos estamos siendo siervos de Cristo. Y este juicio, dice Apocalipsis 13:8, que está sellado desde la fundación del mundo. Y algunos pueden tomar esto, Rafael, como lo hizo Juan Calvino, pensando en la predestinación. Yo lo tomo en que ya está dicho en la palabra de Dios las señales de estar de un lado o de estar del otro.
nosotros todos los que queremos seguir la palabra de Dios, estamos sellados por la palabra, por la bendición, Amén. por la Amén. promesa. Y todos los que no lo hacen están sellados también por la misma palabra que les condena. Pero a ti y a mí lo que nos toca es seguir la palabra con temor, procurando no condenar a los otros. Al que tenemos que condenar es a nosotros mismos. Y a los otros lo que hacemos es predicarles. Bueno, y precisamente de eso se trata el siguiente pasaje. Vamos a leer en Apocalipsis 14. Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. esta es parte de la predicación de la iglesia. Los mensajes de los tres ángeles son mensajes que nosotros tenemos que dar. Dios no va a enviar a ángeles, seres celestiales. Somos nosotros los que tenemos que dar estas advertencias. Y Johnny, este no es un mensaje agradable para dar. Fuego y azufre. Esto no es un mensaje fácil para dar. Yo pienso que uno tiene que ser en esta época de tolerancia, uno no puede ser exageradamente ofensivo a la gente como se hacía antes, donde había un clima donde esas cosas eran tolerables, pero hoy en día uno tiene que hablar un poquito más delicadamente para atraer a las personas a que se den cuenta que estas fueron profecías que se cumplieron y decirlo en una forma blanda por la iglesia medieval en vez de señalar nombres, porque la gente se ofende y en este clima donde todo el mundo se ofende y se forman unos grandes problemas en los medios sociales, tenemos que ser muy cuidadosos, pero de todos modos se nos dice que nosotros tenemos que dar este mensaje de que el que adore a la bestia, o sea, enfocándolo desde el punto de vista de la teología, cualquier teología que difama a Dios, que blasfema a Dios, blasfema la verdad. Por ejemplo, esa teología, Johnny, de que las personas que se pierden van a quemarse eternamente en un infierno, eso es ofensivo al carácter de Dios. Y es lo que, al tergiversar las palabras de lo que acabamos de leer, es lo que dice. Si tergiversa las palabras, está hablando de fuego y azufre eterno para aquellos que están condenados. Yo creo, Rafael, al igual que tú, que hay que ser cuidadoso como hablamos, pero lo que no hay que tener cuidado es que hay que invitar a la gente. No hay neutrales, ese es el mensaje clave. La manera agresiva es: no hay neutralidad, escoge en qué bando quieres estar. Amén. Hay un último mensaje que tenemos que leer en Apocalipsis 7. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén, aleluya, Rafael. Esta multitud son personas que respondieron al llamado a salir de Babilonia, Johnny. Gracias, Señor. Gracias. El llamado y la advertencia a no adorar a la bestia. Pero esas personas responden al llamado precisamente porque alguien llamó, porque alguien tuvo el interés y el amor suficiente para decirle a las personas sobre las verdades de la Biblia, para darles a ellos un mensaje del verdadero amor de Dios y el verdadero plan de la salvación, dirigir a las personas a Dios para que ellos puedan responder en forma positiva. Nadie se va a salvar si nadie les da la advertencia. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final, se nos acabó el tiempo, les agradecemos que nos hayan acompañado. Muchas gracias.